Bueno, vamos a continuar con esta fascinante historia que estamos siguiendo. Hemos Amén. visto que se levantaron tres profetas y un líder, Thomas Munzer. Y aquí se gestó un movimiento fanático para falsificar la reforma. Y luego este mismo señor Thomas Munzer organiza a los campesinos y los alza en armas contra todo lo que no sea igual a ellos. Se alzan contra el Estado, las instituciones del Estado que así sean corruptas, dice la palabra, que son puestas por Dios. Y de alguna forma pues da o ayuda a este mundo a ordenarse un poco, ¿no? Entonces este señor Thomas Monser a lo largo de toda Alemania mueve a todos los campesinos. Lutero les predica, les en el nombre del Señor los insta a que abandonen sus planes, que ese no es el objetivo de la reforma, no es con la espada, sino con el espíritu. Pero como el profeta Eliseo, los jóvenes se le burlaron a Lutero y entonces vienen los juicios. Desde luego los príncipes protestantes no sabían qué hacer y sus vidas estaban pues en amenaza, su familia, sus vidas y todos los pueblos, porque ellos atacaban sin contemplación. Entonces Lutero da su consentimiento basado en la Biblia. No es que Lutero les haya dado permiso, hago hincapié en esto porque es que hoy en día en las enciclopedias modernas muestran a Lutero que fue el que inició estas guerras, por así decirlo, le echan la culpa a él. Entonces, pues los príncipes son del Estado y ellos ejercieron la función del Estado y apagaron rápidamente esta revuelta. Estos guerrilleros alemanes usaban unas banderas para identificarse. No lo van a creer que usaban en las banderas. La bandera era la misma que usan hoy el movimiento LGBTQ+, el arco iris, los colores del arco iris. Ese era su emblema, esas eran las banderas igualitas. Ahí en un museo de Alemania está una de esas y es la misma cosa. Otra prueba más para ver que esta gente estaba financiada por alguien más detrás. Alguna de esas dos facciones del papado de las que nos ha hablado la hermana Alcida. Porque para hacer esto se necesita plata. ¿De dónde van a sacar estos campesinos armas? Se supone que son muy pobres. ¿De dónde van a sacar banderas, escudos, todas las inventarias de guerra? ¿De dónde van a sacar plata? Pues alguien les pagó. Así como hace la familia Soros en muchos países, ¿no? Entonces el mismo patrón que se repite acá, alguien por detrás financia estas cosas para tumbar algo, para llegar a un objetivo, para que se cumpla sus objetivos. Y el malo del paseo es la reforma verdadera del Señor, que es del Señor. Pues así alguien detrás esté en esa reforma, el Señor tiene allá siervos y uno de ellos es Lutero. Entonces, bendito sea el Señor que, bueno, que el enemigo trata de todo, a la final pues termina sirviendo a los objetivos del Señor. El Señor tiene todo perfectamente armado y bueno, motivo de alabanza. Ese es un cuadro conmemorativo de esas guerras de campesinos alemanes y en el centro está Thomas Munzer. Por eso está el arco iris ahí, es el símbolo de ellos. Interesante. Lo que hacen ahora no es tan nuevo, no es nuevo realmente. Simplemente es tomado de la misma estrategia que han usado una y otra vez. Bueno,
Vimos también que el arma que usaron, o el Señor saca el arma, la espada de dos filos, a través de sus siervos, empiezan a traducir la Biblia entera al idioma del pueblo, alemán. Entonces, esto, la rebelión, digamos, la gente que se unió a estas guerrillas, pues algunos abandonaron esto, atendieron el llamado, entendieron que estaban infatuados. Otros siguieron y esos murieron, entre ellos Thomas Monser muere. Y el pueblo en general, el resto del pueblo, cuando sale la Biblia, pues es una bendición maravillosa. Una bendición porque todo el mundo empieza a leerla, como ya vimos esta mañana, de todas las clases sociales. Se reúnen en grupos a estudiarla. O sea, es la novedad en ese momento, tener una Biblia. Pero no solamente la Biblia, porque Lutero tenía muchos escritos. Entonces vamos a ver qué pasó con los escritos. No fue solo la Biblia que se empezó a distribuir. Hermana Ana Milena, si nos puede ayudar, por favor, si es tan amable, con la siguiente diapositiva. Y allí estamos listos para poder participar en la lectura. Y participar en los comentarios, preguntas. Dice, conflicto de los siglos. Sus escritos tenían aceptación en la ciudad y en las aldeas. Lo que Lutero y sus amigos escribían, otros se encargaban de esparcirlo por todas partes. Los monjes que han reconocido el carácter ilegítimo de las obligaciones monacales y deseaban cambiar su vida de indolencia por una de actividad, pero se sentían muy incapaces de proclamar por sí mismos la palabra de Dios. Cruzaban las provincias vendiendo los escritos de Lutero y sus colegas. Al poco tiempo, Alemania pululaba con estos intrépidos colportores. Esos escritos son los de Lutero. O sea, empezó a repartir la Biblia y se empezó a repartir los escritos de Lutero. Desde luego, los escritos de Lutero llevaban a la gente a la Biblia, ¿sí? O sea, es como el espíritu profecía en la época de los adventistas pioneros. Aquí el espíritu profecía, ¿cuál viene a ser? Pues los escritos de Lutero, ¿sí? Porque venía a ser como esa, digamos, esa luz del Espíritu Santo adicional para iluminar la gente, ya que entendamos que la Biblia se estaba leyendo por primera vez en muchos siglos. Entonces, Lutero hacía esto de una forma mucho más, digámoslo así, explicaba a la gente las cosas que eran un poco difíciles, las explicaba en un lenguaje sencillo, muy parecido a lo que hacía la hermana White, ¿sí? En ese sentido. Pero también Lutero hacía grandes obras para gente de universidad, pues, para así decirlo. Gente, pues, que era muy ilustrada, muy educada, sabía muchos idiomas. Entonces, Lutero también escribía para esa gente. Esos libros los llevan a la universidad o a los palacios de los reyes, de los príncipes. Entonces, es muy bonito porque los monjes que se convertían a la reforma, pues no eran muy preparados intelectualmente, nunca estudiaron, pero Dios tenía para ellos un trabajito y era el de colportaje. Qué bonito. Sí, ellos fueron los colportores de la Edad Media. Entonces esos monjes que salían de esos monasterios, pues ellos a duras penas sabían leer si acaso, pero se daban cuenta de la verdad y eran convertidos. Estos agentes se volvieron como hormiguitas por toda Alemania y por todo el lugar donde se podía. Allá metían los escritos de Lutero, metían la Biblia, metían todo esto. Esta es como la estrategia que usó el Señor. Entonces a cada uno le dio un papel. Qué maravilloso es el Señor Jesús. A todos nos tiene en cuenta, no importa la condición. Hay un trabajito que hacer. Pero eso lo decide el Señor.
no lo decidimos nosotros. Bien, bueno, vamos a seguir. Estos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres, por letrados e ignorantes. De noche, los maestros de las escuelas rurales los leían en alta voz a pequeños grupos que se reunían al calor del fuego. Cada esfuerzo que en este sentido se hacía convencía a algunas almas de la verdad, y ellas a su vez, habiendo recibido la palabra con alegría, la comunicaban a otros. Maestros de escuelas se unieron. O sea, aquí empieza a cambiar la educación, se empieza a poner la Biblia como objeto de estudio. Claro, ya existe la Biblia en el idioma de la gente, entonces ya se puede predicar en las escuelas. Y es bonito porque esto va empezando a cambiar la mentalidad de la gente, a empezar a la gente a abrir sus ojos. Estos niños ya empiezan a tener otra mentalidad y esto empieza a cambiar el mundo. Cuando la gente empieza a acercarse al Señor de alguna forma, pues hay cambios en el mundo. Entonces, bueno, entonces imagínense, la gente de todas clases sociales se empezaron a volver diestros en el manejo de la Biblia. Y eso es maravilloso porque los papistas y todo el clero, dice el conflicto de los siglos, sacerdotes, monjes, todo eso, ellos no eran versados en las escrituras, hace rato las habían olvidado por seguir los ritos. Pensaban que con la misa y las indulgencias y todas estas cosas ya eso era todo. Y ellos sí tenían Biblias en sus conventos y todo, y en sus iglesias. Y ellos sabían leerla porque sabían todos sacerdotes saben latín. Y entonces imagínense ustedes a personas humildes empezando a enseñarles a los mismos sacerdotes y monjes católicos que no sabían absolutamente, eran muy ignorantes. Eran derrotados, dice el conflicto de los siglos, por aquellos que ellos llamaban herejes. Entonces los herejes terminaban enseñándole Biblia a ellos. Interesante, interesante. Johann Kochaleus. Cochleus. ¿Cochleus? Ese SH suena como una G. Cochleus. Cochleus. Dice, desgraciadamente Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundarse solamente en la Santa Escritura. Desgraciadamente para ellos, ¿no? Porque no podían refutar nada. Ellos lo único que sabían era la fe de los padres y de la iglesia, los concilios. Este Johann Cochleus era un tipo versado, pero del catolicismo. Entonces, en una de esas le dice a sus compañeros, pues desgraciadamente Lutero ha enseñado que todo el mundo debe depender de las Santas Escrituras y pues así es muy difícil porque nosotros nos defendemos con puro catequismo, cánones, encíclicas, concilios, o sea, todo menos la Biblia. Entonces, complicado así, ¿no? Las multitudes se congregaban para escuchar a hombres de poca educación defender la verdad y hasta discutir acerca de ella con teólogos instruidos y elocuentes. La vergonzosa ignorancia de estos grandes hombres se descubría tan luego como sus argumentos eran refutados por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Los hombres de trabajo, los soldados, las mujeres y hasta los niños estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores. Bendito nuestro Padre Celestial. Amén. Y así es como Roma está cayendo en la cama, así como dice la palabra, como dijo el Señor, la postraré en cama. Porque es que descuidaron la Biblia. Y esto es maravilloso. Hombres de poca educación, imagínense, que nunca habían ido a una universidad, hablando con teólogos instruidos y elocuentes, de tú a tú. Es que la Biblia
despierta mucho las facultades mentales, hermano. Eso sí, el estudio de la palabra inspirada es maravilloso. El cerebro se despierta, las capacidades de retentiva, memoria, análisis. Oh, eso se despierta todo, hermanos. No se pierda eso. Tenemos que pedirle más al Señor para honra y gloria de su nombre. Y miren qué bonito. Hombres de trabajo, soldados, mujeres, niños llegaban a estar más familiarizados con la Biblia que los sacerdotes y sabios doctores católicos. Wow, lo que estaba pasando en Alemania, hermanos, es algo que estaba cambiando el mundo. Maravilloso. Y como, desde luego, por esa información de la palabra inspirada que reciben estas personas, pues hay un efecto. Cuando el clero se dio cuenta de que iba menguando el número de los congregantes, invocó la ayuda de los magistrados y por todos los medios a su alcance procuró atraer nuevamente a sus oyentes. Pero el pueblo había hallado en las nuevas enseñanzas algo que satisfacía las necesidades de sus almas y se apartaba de aquellos que por tanto tiempo le habían alimentado con las cáscaras vacías de los ritos supersticiosos y de las tradiciones humanas. Bueno, pues se fue menguando el número de congregantes en las misas católicas, desde luego. Se fue menguando la concurrencia y desde luego ¿cómo se llama? La plata que pagaban a Roma, quiero decir. Todo se va menguando. Desde luego eso no les conviene. Las indulgencias. Las indulgencias, desde las 95 tesis ya mal negocio porque eso no daba plata. Bendito sea el Señor. La gente se dio cuenta del robo y desde ahí se bajó. Entonces, y sobre todo la otra forma en que ganaba mucho el catolicismo era con las misas, porque ahí, pues claro, cualquier cosa asustaban a la gente y todo, y echen la plata aquí, paguen a los santos no sé qué, paguen, bueno, eso era toda una feria, ¿no? Pero en Alemania se empezaron a, a decrecer el número de congregantes católicos, entonces la gente se empezó a preocupar. Ya en los concilios, los cardenales pasaban por las ciudades y ya no los saludaban con esa pompa que hacían. Eso era indignante para ellos. Uno de los cardenales le tocó dormir en un hotel como cualquier otro ciudadano del mundo. O sea, eso era preocupante para ellos. Isabel estaba postrada en la cama, estaba cayendo postrada en la cama. Estaba cumpliendo lo que el Señor dijo. Yo pienso que aparte de la plata, lo que más los tenía preocupados esta facción es que estaban perdiendo el control y el poder absoluto. Porque toda la plata que ya habían estafado y robado en las cruzadas y todo, pues, quién sabe quién las tenía. Pero esta facción ya estaba perdiendo el control. Y el poder que les preocupa, ¿no? Todo lo que dices de la pompa y todo eso. Sí, señora. Bueno, yo no sé, pero se ha dicho que como que esa historia de verdad también se vuelve a repetir actualmente, o bueno, en nuestros tiempos, que dice que llegará el momento en que los templos católicos van a quedar como desocupados, pero que van a retomar después es cuando venga la ley dominical. ¿Será cierto eso? Porque yo estaba pensando, y no, pues entonces es cierto, eso vuelve también. Después ellos van nosotros sabemos, ¿no? Los castigos y todo por las malas. Entonces se dice que es cuando vuelven otra vez y la gente irá a los templos, pero pues yo no sé si eso sea así. Interesante punto, hermano. Preguntarle al Señor a ver ese punto, cómo va a ser. Yo no lo sé. Pues yo digo que ahorita con todo lo que se está desarrollando, mucha gente ha despertado, ¿no? De todo lo que está sucediendo con este tema de la alianza. Tienen que volver a replantear todo
el Vaticano, pero obvio que, como dice la hermana Ellen White, ellos no dejan de ser lo que son, pero sí deben manejar una nueva fachada. ¿Verdad? Algo va a pasar en la Iglesia Católica. Bien. Entonces, esta gente, pues, como siempre, recurre a métodos ya agresivos para amenazar. Sobre todo por fuera de Alemania. Alemania, los estados del norte siempre fueron protestantes desde este punto de la historia. Sajonia, donde nace Lutero, ese estado es al norte. Y varias partes de Alemania se vuelven protestantes, excepto los estados del sur, que es Bavaria. Estado de Bavaria. Pero bueno, y en el resto del mundo es más difícil, ¿no? Todo esto empieza en Alemania y en el resto del mundo es un poco más difícil. Ya hablaremos de otro reformado que se llama Zwinglio, que está en Suiza en estos momentos también trabajando, conocido de Lutero. Pero a él sí le tocó más duro. Los que están en Wittenberg, Sajonia, todo eso estaban como tranquilos relativamente, pero había otros que les tocaba huir. Entonces se fue formando una migración de gente. Y claro, eso los separó más estados católicos con estados protestantes. Los separó más. Entonces empezaron a aparecer ciudades como clave para el protestantismo y ciudades clave para el catolicismo. Por ejemplo, la ciudad de Nuremberg, en Alemania, se volvió protestante. Una ciudad grande, importante. Y así sucesivamente. En Suiza, Basilea, Ginebra, Zúrich, protestantes. El resto católicas. Entonces la gente empezó a huir a esas ciudades. Wittenberg, por supuesto. Empezó a huir a esas ciudades. Y eso los dividió aún más. Bueno, eso lo dice acá este párrafo del conflicto. Dice, cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían estos en práctica las palabras de Cristo. Cuando pues os persiguieron en una ciudad, cuando pues os persiguieren en una ciudad, huid a otra. Mateo 10:23. La luz penetraba en todas partes. Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas, y morando allí, predicaban a Cristo, a veces en la iglesia o, si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre. Cualquier sitio en que hallasen un oyente se convertía en templo. La verdad, proclamada con tanta energía y fidelidad, se extendía con irresistible poder. Bueno, y de paso, apenas se terminó la dieta de Worms, que Lutero fue a parar allá al castillo con ese falso secuestro. Carlos V se va de guerra con el rey de Francia en los territorios españoles. Entonces eso ayudó también a que él pues se fuera de ahí. Él se va para España, Carlos V, porque el rey Fernando I, se llama Fernando, no, Francisco le hace guerra y le quiere quitar allá tierras en España. Y este emperador tiene sangre española. Recordemos que Carlos V, sus abuelos son Fernando de Aragón y Isabela de Castilla, los que financiaron a Cristóbal Colón. Él tiene sangre allá española, tiene tierras en España y él se va allá a ayudar a defenderlas junto con los españoles. Entonces, eso ayuda un poco a que el papado no tenga con quién amangualarse para poder perseguir a los reformadores. Entonces les tocaba con amenazas y con ciertos príncipes ultracatólicos, había persecución, pero fue menguada por la ausencia del emperador. Eso es algo que el Señor permitió. No sé si la hermana... Yo tengo ¿Sí? una pregunta, o no pregunta, sino como una reflexión. Desde que empezó ahorita en la tarde hablando de Lutero,
Y viendo todo el poderío que se esconde detrás y todo lo que estaban montando y todo esto, me sorprende mucho. Obvio que es la mano de Dios, pero no hay que religiosizar, ¿cómo es que se llama? Todo, o sea, no hay que todo lo pongamos religioso, pero me llama la atención que con todo ese poderío, sin embargo, yo no voy a meter a Dios en esto, no hayan tocado a Lutero y le hayan permitido que se diera todo lo de la Biblia, la traducción y todo. De lo que he venido estudiando, creo que ahí estaba todo montado cada vez me confirma más montado con la reforma de los que estaban detrás de todo esto, con el caos del protestantismo, con detener a España para que el Papa también estuviera solo y poder como irse apoderando del control absoluto de todo lo que venía manejando el papado. Una de las facciones, la cual había peleado, era un solo grupo, pero pues pelean. Y es así como lo que uno logra, o sea, lo que he venido estudiando, logro entender el por qué en ese momento, obvio que Dios lo permite, porque sabía que proteger a Dios y la finalidad era la reforma, pero todo esto iba a apuntar a la final contra reforma. Vuelvo, insisto, es la manera en que ellos trabajan, producen el problema y el caos para traer la solución. Y ellos ya necesitaban montarse en el poder y todo esto está orquestado. Bien, gracias, hermana Alcira. En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes se llevaban su fe con su sangre, pero la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la verdad y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella. No logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios. No les funcionó. Por más que amenazaban, por más que hacían todo, pues no. La gente siguió firme con las escrituras, aprendiendo cada día. En el monasterio de Nims, en Sajonia, vivían en el año 1523 9 monjas que eran diligentes en la lectura de la palabra de Dios y que habían descubierto el contraste que existe entre una vida cristiana y una vida en el claustro. Sus nombres eran Magdalene Staupitz, Elisa Canitz, Ava Grosen, Ava y Margaret Schomfer, Laneta Goles, Margaret y Catherine Senchon y Catherine Bora. El primer impulso de estas jóvenes, tras ser liberadas de las supersticiones del monasterio, fue escribir a sus padres. Dijeron: no nos permitan permanecer más tiempo en este claustro. Sus padres, temiendo los problemas que podrían surgir de tal resolución, rechazaron con dureza sus peticiones. Este testimonio es maravilloso. Estas 9 monjas se ponen a estudiar la Biblia y se dan cuenta que la embarraron metiéndose al claustro. Escriben a sus padres y les dicen: sáquenos de aquí. Los padres católicos no, les dijeron: no, señora, ustedes están allá porque tienen un voto, tienen que cumplirlo y tienen que seguir ahí. Complicado esto. Un claustro, pues como su nombre lo indica, es una cárcel, un claustro. Entonces sus padres no las sacan. Vamos a ver qué hacen estas monjas. Hermana Leonor, si quieres la siguiente que hace parte del mismo párrafo, por favor. Las pobres monjas estaban consternadas. ¿Cómo iban a dejar el monasterio? Su timidez se alarmó ante un paso tan desesperado. Al final, el horror causado por los servicios papales prevaleció y prometieron no dejarse. 2 dignos y piadosos ciudadanos de Torgau, Leonard Cope y Wolf Tomchis, les ofrecieron su ayuda, que aceptaron como venida de Dios mismo, y abandonaron el convento de
sin ninguna oposición, y como si la mano del Señor les hubiera abierto las puertas. Cobb y Tomich les recibieron en su carro, y el 7 de abril de 1523, las 9 monjas, asombradas de su propia audacia, se detuvieron con gran emoción ante la puerta del viejo convento de los agustinos en el que residía Lutero. Se dice que estas monjas, estos dos señores les ayudaron a escapar. Se escondieron en unos barriles de vino, entonces haciéndose pasar por simplemente personas que venían al convento a cargar y descargar estos barriles. En realidad estaban cargando los barriles, pero con cada una de las monjas. Y así se escapan, los llevan en sus carruajes. Y entonces llegan, ¿a dónde van a llegar? Pues a donde saben que las van a coger. Me imagino la cara de Lutero cuando llegan 9 monjas diciendo, ayúdenos por favor. Las monjas llegaron pálidas y llegaron necesitaban asistencia. Y Lutero, bueno, ahí les cuadró y él se puso un poco, dijo, esto no es mi problema, pero vamos a ayudar. Y entonces le dice al elector de Sajonia que por favor les ayude. Aquí es que yo cuando oí a Staupitz, no sé si puedas devolver la Magdalene Staupitz, pues yo de una vez me acordé de Staupitz, el que ayudó mucho a Lutero al principio cuando Lutero tenía una lucha muy grande en el monasterio. Y efectivamente encontré en un documento que está en inglés que habla de todo ello y dice que ella era sobrina. Acá dice sobrina de Johannes von Staupitz, responsable de impulsar a Lutero para leer la Biblia. Entonces sí. O sea, el que estaba en el convento agustino que le regaló la primera Biblia a Lutero y que le enseñó de justificación por la fe cuando Lutero más lo necesitaba. Una de las monjas, Magdalena Staupitz, es la sobrina, ¿sí? Muchas gracias por ese dato. Interesante. Y la líder de las monjas, digámoslo así, era Catalina de Bora. ¿Okay? ¿Qué pasó con estas monjas? Pues Lutero y el elector de Sajonia las ubicaron, las acogieron en Wittenberg varias familias y al final se casan, de estas monjas se casan 8 y les van como, sí, se van fijando en ellas y el Señor les hace provisión para que tengan un hogar, una familia, se van casando hasta que queda Catalina de Bora. Entonces Lutero le presenta a uno, le presenta al otro. Y Catalina le dice a Lutero, no, es que yo quiero casarme con usted. Ay, Lutero. Entonces Lutero dice, no, pues, ¿cómo se te ocurre? Primero, soy un hereje. En cualquier momento me matan. Y usted queda viuda. Y segundo, pues se supone que yo soy un monje. Y usted una monja. Lutero todavía tenía un problema con eso. Desde luego, Lutero había estado en el claustro cuántos años, cuánto tiempo ya. Y se había acostumbrado a esa vida. Hasta que él tenía conflicto con eso y Catalina le dijo, no, yo me quiero casar es con usted. Entonces Lutero empieza su, su lucha hasta que un día en sus oraciones y en su lucha con el Señor escucha la voz del Señor que le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eso iluminó el rostro de Lutero, le cambió todo el panorama y se dio cuenta que, bueno, estudiando, él sabía de historia desde luego y sabe que los sacerdotes en algún momento estuvieron casados. Acá lo vimos en La Verdad Será Libres con Inocencio III, con Bonifacio, bueno, todos ellos que suprimieron el matrimonio, que creo que fue Inocencio III, si la memoria no me falla, que suprimió el matrimonio y Lutero sabía muy bien para los sacerdotes, pero la pregunta era él y para los que hacemos voto de castidad, o sea, los monjes, pues él se dio cuenta que si un monje se podía casar también, pues
la vida monástica sencillamente era un error, no tenía ningún fundamento bíblico. Pues esas monjas las utiliza el Señor con ese instrumento, con ese propósito, para acabar los claustros. Y Lutero pues se le iluminó el rostro y le dijo a Catalina, pues mijita, casémonos porque sí, esa es la voluntad del Señor. Y entonces el claustro agustiniano de Wittenberg, donde Lutero había estado ahí, pues imagínense, ya todos los monjes se habían casado. Él caminaba por el claustro, solo vivía en ese claustro. Él fue el último que se casó. Y entonces un día le dijo al elector, vengo a traerle las llaves del claustro porque realmente ya no hay nadie, solamente estoy yo por ahí. Y la verdad me voy a casar con Catalina. Claro, estoy lleno de indignación a los católicos. Y el elector le dijo, yo te devuelvo las llaves, esa va a ser tu casa. Y así fue. El 11 de junio de 1525, Lutero se dirigió a la casa de su amigo y colega Amsdorf. Y allá llamó a Pomeranus, su amigo, deseó que Pomeranus, a quien llamaba el pastor, bendijera su unión. El célebre pintor Lucas Cranach y el doctor Juan Apela fueron testigos del matrimonio. Melanchthon no estuvo presente. Melanchthon también le dio duro eso. Él no entendía. Era un choque. Ustedes saben, ¿no? Cuando uno está educado desde chiquito con eso, bien es duro sacarse eso. Pero después ya Melanchthon entendió y 2 semanas después, pues estuvieron ahí en la fiesta de bodas. En esa época se casaba primero la persona y a las pocas semanas se hacía la fiesta, digamos. O sea, se separaba eso. Y se casaban con 2 testigos y ya, eso era todo muy sencillo. Lutero de 42 y la señora Catalina de Bora de 26. Entonces, aquí no vale edades porque si es del Señor, eso no lo para nadie y va a funcionar y funcionó muy bien. Tuvieron, amor, ¿cuántos hijos propios y cuántos adoptados? No me acuerdo. 6. Tuvieron 6 hijos en total. 6 propios que yo recuerde y 4 adoptados. Allá. Bueno, y así se empieza a llenar la iglesia luterana. Desde luego. Bendito sea el Señor. Y fue una familia feliz. A Lutero nunca lo mataron. Gracias al Señor. El Señor sabía. Por tanto, pues permitió que se casara. Lutero no era para ser mártir. Y murió de muerte natural. Cuando Lutero muere, pues Catalina sí queda viuda y queda en estado económico difícil. Hay unas guerras allí que están dando. Viene la peste, bueno. Pero al final ella también pues muere en los caminos del Señor. Era una persona muy, digámoslo así, una ayuda idónea para Lutero, según lo que se ha leído. Su presencia, digamos, sus palabras daban como paz en medio de las disputas teológicas, es lo que dice la historia. Ella salía siempre con alguna expresión que el Señor colocaba en su boca para que se apaciguaran los ánimos, ¿no? Bueno, ese es el momento, digamos, familiar de Lutero, que también el Señor usa a estas monjas para volver a traer el matrimonio de todo el clérigo de vuelta, ¿sí? De los reformadores. Y bueno, felices todos. Melanchthon, sí, no, creo que él no se casó, pero entendió. Y después los acompañaba ahí, en la familia, a dar clases de música y todo eso. Sí, acá en algo que yo leí, no sé si es el mismo libro, pero dice que es Historia de la Reforma, dice que Melanchthon, pues claro, este paso tan audaz de Lutero dice que lo había alarmado al principio, pero después entendió y hablaba a sus enemigos y que pues ellos escuchaban también con respecto, dice, es falso y calumnioso sostener que hay algo impropio en el matrimonio de Lutero, como ellos lo pensaban, ¿no?
porque pensaban que hasta era el anticristo, que iban a ser de ahí, ¿no? Creo que al casarse debe haberse hecho violencia a sí mismo. Una vida matrimonial es de humildad, pero también es un estado santo, si es que lo hay en el mundo. Y las escrituras en todas partes lo presentan como honorable a los ojos de Dios. Y algo muy bonito que me pareció es que Lutero, dice Lutero, estaba feliz en esta unión. Decía él, el mejor regalo de Dios, dijo él, es una esposa piadosa y amable que teme a Dios, ama a su familia, con quien un hombre puede vivir en paz y en que puede confiar con seguridad. Y bueno, ya unos meses después de su matrimonio es que él anuncia que Catherine está embarazada. Entonces, qué bonito como Lutero dio testimonio y al mundo, ¿no? También con su matrimonio. Y algo hermoso y es que dice también esta historia de la Reforma que Lutero cambió su carácter, al tener esposa, hija, ¿no? Porque él era fuerte, ¿no? Su carácter se cambió un poco. Entonces eso demuestra que un matrimonio dirigido por el Señor cambió para bien, queremos decir, ¿no? Bueno, y maravilloso esto. Los reformadores rompen esquemas, hermanos, pero cosa bárbara. Tanto así que lo que dijo mi esposa Paola, que uno de los ultracatólicos dijo, no, van a ser el anticristo de esa unión. O sea, para los católicos eso era algo terrible, ¿sí? Sí, decía, el anticristo será el hijo de tal unión. Es incesto, exclamó Enrique VIII. Un monje se ha casado con una vestal. ¿Por qué decían que era el anticristo sería tal unión? Porque había una profecía que anunciaba que nacerá el anticristo de un monje y una monja. Entonces, si la profecía, ahí sí, si la Ah, profecía es cierta, ¿cuántos dijo uno que se llama Erasmo? ¿Cuántos anticristos no existen ya en el mundo? Porque entre una monja y un monje muchos habían y hasta hijos y de todo. Pero de eso hablaban de ellos por el matrimonio. profecía falsa, desde luego. Bueno, vamos entonces a continuar con qué es lo que sigue. Ya Lutero casado, pues bueno, eso a un hombre le da mucho impulso, mucho a lo casado bien, ¿no? Con la bendición del Señor y con ayuda idónea, el hombre le va a dar mucho impulso. Y aquí Lutero, si antes era, mejor dicho, digámoslo así, un instrumento bueno en las manos del Señor Jesús, ahora va a ser mejor aún. Pero el Señor tiene preparado algo. Aquí vamos a empezar a ver el capítulo 11, la protesta de los príncipes. Las dietas de Spire, de Spira en español. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Hoy solo vamos a dar una introducción y el otro sábado, si Dios quiere, lo terminamos. Bueno, ahora entonces vamos a ver el ambiente político, cómo se organiza. Bueno, es Enrique VIII que acusó a Lutero de que había cometido incesto al casarse y todo eso. Enrique VIII es el de Inglaterra, famosísimo, porque él después se enemista con el Papa y funda la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Es el mismito Enrique VIII. Pero él al principio criticaba a Lutero. Bueno. Había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. A pesar del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V se había esforzado por aniquilar la reforma, pero muchas veces al intentar dañarla se veía obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma, pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra.
y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Bueno, siempre que, Estrategias. siempre que intentaban aplastar la reforma, Carlos V se agarraba con alguien. Es lo que está diciendo ahí en ese párrafo. Vamos a ver un cuadro bien interesante. Miren este cuadro. Es el cuadro de los enemigos de Carlos V. El que está sentado en ese trono es Carlos V. Y los que están a los costados son los 6 enemigos con los que tuvo problemas, combates. Y que, digámoslo así, cuando él quería ir a aplastar la reforma, alguno de estos se levantaba y tenía guerra con él. Entonces, el primero de acá a la izquierda es Solimán. Es el rey de los turcos. Carlos V tuvo que hacer frente a el imperio turco otomano, que en esa época estaba metiéndose a la, como mejor dicho, casi metiéndose a Europa, ya estaba metiendo por Austria. Carlos V tuvo que batallar con él. También se agarra con el Papa, el que está acá en la mitad del lado izquierdo, con el Papa Clemente VII. También se agarra con él, de los Medici también. Y en algún momento él va y ataca al Papa en Roma, le hace un sitio de Roma. 1527, si no estoy mal. Y el Papa le toca huir al castillo de San Angelo. Y allá, bueno, eso pasa de todo ahí. Pero también se convierte en enemigo. Después se alían otra vez para aplastar la reforma. El que sigue es Francisco I. Ese es el rey de Francia, con el que primero, después de la dieta de Worms de 1521, va y se agarra con él allá en España, porque Francisco I quiere territorios de la frontera española. A la derecha está William, este es un duque de Cleves, también tuvo contienda con él por tierras, eso sí fue netamente por tierras. El de la mitad, pues ni se diga, este es Juan Federico, que viene a ser el siguiente elector de Sajonia, reemplaza a su padre Juan, hermano de Federico, el primer elector que vimos, el de las 95 tesis, el del sueño que Dios le da a las 95 tesis, ese es Federico. El hermano es Juan y este es el hijo del hermano, Juan Federico. Okay. Bueno, pues desde luego es por el protestantismo, él toma el liderazgo a nivel, digámoslo así, del Estado. Él se declara totalmente protestante y él es ficha clave, es lo que vamos a ver. Y Felipe I, que es otro protestante, también tiene contienda con él. Si se fijan, hay una águila debajo. Repetir, por favor, William, ¿quién era? William, duque de Cleves. Es el duque de Cleves, territorio. Fue la otra guerra con él. Juan Federico y Felipe I. Estos dos son de la Reforma Protestante, los dos de la derecha. Sí. Listo. Gracias. Vale, abajo hay un águila. Si notan un águila acá. Bueno, la pose de Carlos V es muy parecida a la que hace el Baphomet de los satánicos. Muy parecida a las manos. Entonces, bueno. Otro detalle, entonces el águila que está debajo tiene una armella en su pico, o sea, un anillo del cual están atadas 4 sogas. Como en esa época no había películas, ni internet, ni nada de eso, pues una forma de enviar mensajes entre ellos era a través de los cuadros que pintaban. Y como Satanás tiene que, digamos, revelar sus planes de alguna forma, no puede hacerlo totalmente oculto, tiene que de alguna forma revelarlos. Yo pienso que esta era una de las formas en que lo revelaba. Sí, pues este cuadro por eso es bien curioso. Detrás de Carlos V están las 2 columnas que usan en la masonería, por ejemplo. Las típicas 2 columnas que del Templo de Salomón, todo eso. Bueno.
tiene pues su espada y tiene este mundo con una cruz, que eso siempre se lo dan a los emperadores. Ese es el emblema de emperador del imperio sacro imperio romano germánico. Y pues el águila, pero miren que el Sí, águila hay un águila. Eso. solo tiene 4 cuerdas. O sea, está una armella y de esa armella salen 4 cuerdas a amarrar a 4. ¿Sí? Por ejemplo, no se ve que Clemente VII lo ate una cuerda, no se ve. Ni Juan Federico, el resto sí. No sé qué significa eso, solamente pues para que Y veamos hay algo curiosidades. bien curioso en en las dos rodillas del de la izquierda, el primero de la Sí, izquierda. Iba a Las Francisco, rodillas decir lo mismo. son dos caras, cuando- una como angustiada, como un viejito. Ujú. y no solo eso, la cara de alguien aquí en el hombro de ese mismo Francisco. Bueno, Sí, sí, mirando a sí. la derecha, ahí está. El hombro de ese mismo hombre Ujú. está mirando un gordito, ahí como un gordito. Tiene la nariz, los dos ojos. Muchas cosas que ver. Sí, Sí, adelante está, sí, hay que sí, ver esas sí, cuerdas porque agarran creo que es a Felipe I, que ese es protestante, sí. a William, que es el duque de Cleves que era, porque ahí sí no lo tengo claro. Ese era un católico normal, y su lucha siempre fue por tierras que le pertenecían a su familia y Carlos V decía que eran de él. El asunto era pura tierra. O sea, él estaba a favor de Carlos V, No, ¿no? no, todos estos son enemigos con los que tuvo batallas Carlos V. Esos son Sí, los pero 6 no hermanos. necesariamente porque tenga batallas, pues es lo que yo he aprendido, es porque realmente sea cierto. Ah, ya, ok, entonces corrijo. Los 6 en algún momento tuvieron guerra con Carlos V. De William no sé mucho. Sé que era por tierras, pero Sí, cómo terminó eso es bien curioso. y el otro Entonces, es Francisco, el rey de Francia, ¿cierto? sí, ese es el rey de Y el Francia. otomano, entonces pareciera ser que 4 que no se ajustaban, pero muy raro. Sí, interesante ahí. O hermanos, pienso yo, sería que él tuvo más dominio sobre ellos. El hecho de tener el pie sujetando la cuerda es como de dominio, ¿no? Decir se quedan ahí, están aquí y hacen lo que yo digo. Bueno, digo yo, me da la impresión de que Lo que pasa es posi- que, Doris, el águila es lo que representa la familia veneciana, y como entre ellos se dividen y forman dos facciones, entonces el Carlos V representaba una de las facciones, mientras el protestantismo representaba a otra de las facciones. Entonces es Aquí pero están estos entonces, dos. ¿por qué? O sea, ¿por qué a los cuatro ellos? Porque no, yo pensé cuando vi la imagen, pensé que era que todos estaban amarrados, pero ahora es que me doy cuenta que no son todos, que solo son cuatro. O sea, ¿qué tiene que ver esos cuatro y por qué los otros dos no? Como raro, ¿cierto? Rara sí, la porque es que a veces la historia que nos cuentan no necesariamente es cierta. O sea, cuentan una parte de lo que, como dijo Tommy, en su momento hubo una guerra, pero realmente qué sucedió, y por eso lo mejor es saber quién es cada quien. Lo digo porque aquí está lo del Imperio Otomano. ¿Este quién es? ¿Soliman? Solimán, ¿Soliman? sí. Es otomano. Pero mire que el pie izquierdo de Carlos V Pisa son dos cuerdas nada más. Sí, 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 buena apreciación, tienes razón. Sí. No, parecen las cuatro. Miren bien y verá que hacia el lado izquierdo o No, derecho, no, no, pues a no. mí me parece que sí la está pisando a todas. No, No. mira que el pie está debajo y las cuerdas están encima del pie. El Las águila de la coge con el pico. Sí, y el águila está mirando hacia ese costado de la Y la izquierda coge nuestra. con el pico. ¿Sí? Lo curioso es que él pisa lo que viene representando el protestantismo y el catolicismo. Sí. Y aquí están estas dos águilas.
representan esas dos facciones, diría Dos yo. facciones, sí, son dos facciones. En ese momento había una guerra entre esas dos facciones de quién se iba a tomar el control. Ahí después, hasta 1798, la facción que reina es la que nos están gobernando hoy en día. Interesante, sí, porque el águila es el que va a representar quien realmente está moviendo los hilos, las cuerdas. El mismo Carlos V está encima del águila. O sea, está montado en ese sistema. Él es un títere más, me atrevo a decir, porque Yo también. a él lo están cargando ahí. Él es el que tú me dices, o el que decías que es familiar de los de Aragón, los que Sí, suponen que vienen a América con Colón y todo eso, eso es una trama inventada. sí, señora. Ok. Ese es el nieto de los reyes de España, nieto. Y Clemente VII es de la familia Colonna, Medici. Medici. Él es primo de León X. Son todos familia. Es que Colón pertenece a la familia Colonna. Y Colonna, la familia Colonna también es parte de esta familia veneciana, de la nobleza negra. De las águilas, del Sí, águila, señor. pues. Por eso le digo que todo eso fue armado ahí. Y por eso es que eso poderlo leer así no es tan fácil la historia que nos contaron. Detrás hay otras cosas. Sí, definitivamente. Bueno, ahí queda el cuadrito. Es bien interesante y Sería muchas bueno saber preguntas. quién es ese Duque de Cleves. Eso sí, me haré esa tarea. O sea, ahí hay algo Sí, raro con ese señor. sí. Son los 6 enemigos, bueno, supuestos enemigos de Carlos V o con los que tuvo batallas en algún momento de la historia. Bien. Entonces, pero es curioso que siempre que iban a aplastar la reforma, o sea, Lutero y todos ellos, se agarraba con alguno, siempre. Entonces, pues el conflicto de los siglos, el Señor está diciendo que él usaba eso para proteger a su pueblo, ¿no? Los suyos. Vez tras vez. Sí, ahí. Bueno, vamos Pues a el seguirle, ¿sí? conflicto de los siglos no se equivoca, Tommy, porque literalmente él estaba defendiendo de la facción que él creía y él se había puesto, o sea, era el pueblo de él y él estaba gobernando ahí, independiente de que la facción tampoco fuera la buena, pero Sí. ninguna de las dos facciones literalmente es buena. Acá la hermana Joe habla, es verdad, que los ejércitos de Turquía tuvo que hacer frente a ellos el rey de Francia, Francisco I, o el Papa mismo, o sea, los de la izquierda, porque estos dos era otro lado, ¿no? Federico y Felipe I eran amigos de Lutero, estos dos. Bueno, ahí vamos a Es mirar que a ver qué acontece. quizás lo que yo diría, ¿no? O sea, al pisar esas cuerdas como diciendo, esto es lo que yo tengo que gobernar. Quizás Clemente y el resto pensaría que estarían, a pesar de que hubo guerras como con ellos, ¿no? No era sino atarlos, no había necesidad de pisarlos. Porque el protestantismo como la reforma causó mucho daño, se supone, para ellos. Sí, es verdad. Bueno, sigamos leyendo entonces. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. En 1526, la Dieta de Espira había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos, hasta tanto que se reuniese un concilio general. Pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta en Espira para 1529, con el fin de aplastar la herejía. Quería inducir a los príncipes, en lo posible, por medios pacíficos, a que se declararan contra la reforma.
pero si no lo conseguía por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada, obligarlos. Exactamente. Por las buenas o por las malas. Entonces, cuando Carlos V termina su guerra con Francisco I, le da durísimo en la famosa batalla de Pavía. Francisco I queda en mal condición, lo toman preso y al final firman un tratado de paz. A él lo sacan. Desde luego ahí se nota que pues el águila lo saca, ¿no? Entonces ahí hace un tratado de paz y Carlos V se va ahora sí a Alemania a atender esto. Bueno, no, perdón, no se va todavía. En el 1526 no está todavía. ¿Sí? No, que al devolver la foto me doy cuenta, si quieres la devuelves un poquito, por fin. Sí. En ese momento todavía esta facción que representa a Carlos V era el que tenía el control del mundo. Vea que él tiene el mundo en sus manos, la cruz del papado y la espada. Sí. Y eso era, se lo dan a todos los emperadores que el Papa coronaba. Este emperador, sí, Carlos V fue el último que coronó el Papa. Después de Carlos V, los papas ya no vuelven a coronar a emperadores. Se coronan bajo los electores. Y aún así Carlos V casi no lo coronan, porque se agarró con Clemente VII, año 1527. Por eso no puede estar en la dieta de Espira de 1526. Entonces, ojo que hay dos dietas de Espira, son muy importantes. Él no puede estar ahí, pero manda a su representante, que es su hermano, el rey Fernando. ¿Ok? Entonces, pero en esta dieta ganan los protestantes porque no saben qué hacer y mientras el emperador se desocupa, pues dicen, pues hay libertad religiosa para, mejor dicho, el que quiera seguir siendo católico, mirar cómo hace y ustedes los protestantes, pues ustedes verán. Desde luego eso fue un respiro de 3 años y ahí hubo paz y libertad, digamos, por lo menos en Alemania, en la Alemania protestante y católica también, porque los católicos se beneficiaron de esto. Hasta que hubiese un concilio general. Esto era lo que perseguían. Recuerden que los concilios generales siempre están atados con esos nuevos órdenes mundiales que quieren implementar, o esos grandes cambios que quieren implementar. Un concilio general era como la ONU de esa época. ¿Okay? Entonces dijeron, mientras eso sucede, mientras hay un concilio, pues cada estado maneje las cosas como quiera. Y así Fernando, el hermano de Carlos V, dijo, aquí yo me despido, hasta luego, y cuando venga Carlos V arregla. Bueno, Carlos V se pone en guerra con Clemente VII y se convoca otra dieta para tratar de reversar eso que hicieron en 1526, para aplastar la herejía, como dice acá. ¿Okay? Ahí se quería inducir a los príncipes, o sea, a estos, Juan Federico, Felipe I, estos dos. ¿Ok? Para que, por medios pacíficos, para que se retractaran, para que volvieran al catolicismo. Pero si no, pues sería con la espada. ¿Ok? Entonces aquí viene la famosa dieta de Espira de 1529. Es una prueba, esta vez para los príncipes, y esta vez le toca ir a Melanchthon, pero Melanchthon no puede compadecer, le toca a los príncipes. O sea que está, y Lutero no, por el decreto de Worms de 1521, Lutero no puede estar ahí. Entonces le tocó a los príncipes poner la cara, digámoslo así, a ver qué van a hacer ellos. Acá los van a confrontar y el Señor acá los va a probar. Vamos a leer lo siguiente. Los papistas se consideraban triunfantes, se presentaron en gran número en Espira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con todos los que los favorecían. Nosotros somos la escoria y la basura del mundo, mas Dios proveerá para sus pobres hijos y cuidará de ellos. Eso dijo Melanchthon. Los trataron, o sea, toda la dieta de Espira de 1529 fue una prueba para ellos. Desde que entró el emperador, eso fue muy bonito porque
hay un paralelo ahí. Mire, el emperador llega con toda su pompa. Eso es una cosa impresionante, la procesión, perdón, con la que llega el emperador siempre a una dieta. Él llegaba allá de Francia, España, bueno, todos esos lugares, y llega allí a Alemania y se supone que todos los príncipes pues van allá, se inclinan ante él, hacen una misa, todos se arrodillan en la misa, le inauguran así la misa y hay tres príncipes que se quedan de pie y no se arrodillan ante eso. Los tres príncipes protestantes, ya ahorita vamos a ver quiénes son. Entonces, y eso me acordó de los tres amigos de Daniel, cuando la estatua de Nabucodonosor y todo eso, que ellos son los únicos que se quedan en pie. El resto se arrodilla, ¿no? Es una gran prueba para ellos porque está en juego pues sus títulos. Ahí los pueden sacarlos. O sea, si ellos realmente se van por la reforma real y son tizones arrebatados, digo yo, pues se les acaba la carrera. Está en juego toda su fortuna, su poder, sus tierras, todo. Entonces, pero ellos tres se quedaron de pie. Y entonces aquí empieza el emperador a ver quiénes son. Y los prelados católicos enseguida dice ahí el historiador que con el rabito del ojo miraron quién se quedó en pie porque todo lo tenían organizado para eso. Los electores le tenían la espada al emperador mientras se hacía la misa especial, o bueno, todo eso. Ellos hacían todo eso y se dieron cuenta allí pues quiénes estaban de parte de, digámoslo así, quiénes eran reformadores verdaderos, ¿sí? Y cuáles eran también los que eran falsos, por así decirlo, ¿no? Esta dieta va a servir para eso. Y también, pues, como todo era luteritis, o sea, todo era Lutero, pues ahora le toca a los príncipes. A ver cómo van a defender su fe. Si tienen una fe verdadera, pues van a defenderlo. Entonces, una prueba también para los príncipes. El Cira ibas a decir algo. Sí, una preguntita. Esta traducción cuando dice aquí los papistas, ¿está bien? ¿Por qué lo pregunto? Porque lo que hemos leído hoy he encontrado como, pues que si es la hermana Helen White, ya por eso te pregunto la traducción, es la que escribe en algunos los romanos, ¿sí? Y en otros aparece los papistas. Y lo digo Sí. porque he estado estudiando y no son la misma cosa. O sea, sí son la misma cosa, pero no son la misma cosa, llamémoslo así. O sea, ok. Ya te averiguo ese dato. Yo tengo acá siempre la primera versión en inglés, La el original. original. Exacto. Entonces aquí, que normalmente hago es verificar todas esas cositas y y arreglar acá en español porque a veces se notan esas diferencias, es verdad. Y que yo digo que Dios, yo estoy segura que a través de la hermana Helen White también nos ha dejado pistas. Sí, es verdad. A ver, aquí. Sí, papistas, mire, es casi igual en inglés, de papist. Sí. Entonces ella Vea, sí usa diferentes términos. Y lo de los romanistas también lo verifiqué, sí dice romanistas. eso es, hermanos, porque de verdad hay que tener en cuenta porque lo que he venido estudiando de verdad, o sea, si Dios le mostró eso a la hermana Helen White y de lo que estoy estudiando ahorita de la historia, sí hay diferencia y más adelante, pues si Dios lo permite, que eso está muy largo lo que estoy haciendo, pues lo traeré, pero sí tiene que ver con lo que la hermana está diciendo. Aquí cuando dice los papistas, aquí ya está con esa simple palabra mostrando qué facción es esta. Así es. Interesante. Bien, entonces todo lo hacen para que se dejen ver estos príncipes, a ver qué onda con por así decirlo, con la reforma, ¿ok?
Dice acá que a los príncipes evangélicos que asistieron a la dieta se les prohibió que predicara el evangelio en sus residencias. Eso era algo común que se hacía. Pero la gente de Espira estaba sedienta de la palabra de Dios y no obstante dicha prohibición, miles acudían a los cultos que se celebraban en la capilla del Elector de Sajonia. Pues resulta que era normal que cuando hubiese una dieta, pues las capillas se abrían y habían servicios, pero esta vez habían servicios de los reformistas, de la reforma. Entonces el Elector de Sajonia tenía allí su capilla asignada y claro, esta gente prohibió que hubiese sus servicios, pero la gente no le importó. El mismo pueblo de Espira pidió, porque estaba sedienta la palabra de Dios. Tanto es así que este Elector de Sajonia le cuenta a su hijo. ¿Cómo le cuenta? Unas 8,000 personas estuvieron presentes hoy en mi capilla en el culto matutino y vespertino. 8,000, hermanos, en una capilla. No es una iglesia ni una catedral, una capilla. Esto estamos hablando de esa sed del evangelio, que eso se va a repetir también para esta generación, hermanos. Impresionante. Entonces, ni siquiera las provisiones pudieron hacerles parar la predicación allá en la misma dieta de Espira. Este Juan, el Elector de Sajonia, es el papá de este Juan Federico. Juan Federico no está en Espira, él es jovencito todavía, pero le va contando. Él está allá en Wittenberg, se queda en Wittenberg. Va el papá a esta dieta. El papá es el hijo de del de la mitad, para que lo tengamos en cuenta. Y fue uno de los que se quedó de pie. Y no tiene la cuerda. Interesante. Eso es ahorita que se me ocurrió, hermano. No, para que ustedes lo mediten con el Señor, ¿sí? Entonces él, a costa de la prohibición, pues dijo, no, pues hagamos culto. Y allá predicó Melanchthon y todos los que estaban ahí, ¿sí? 8,000 personas. Claro, esto lo veían los católicos. Y en sus misas, dice esta historia de la Reforma, en esa dieta, poquitas personas, poquitas. Esto los enardecía aún más, porque como ellos estaban en guerra y todo esto, Carlos V vio cuánto progreso había cogido la Reforma. O sea, el tamaño que había avanzado ya la Reforma y la influencia que había tenido ya sobre Alemania. En el mismo Espira lo vio él. Interesante. Esto precipitó la crisis. Una comunicación imperial anunció a la dieta que, habiendo originado graves desórdenes, la autorización que concedía la libertad de conciencia, el emperador mandaba que fuese suprimida. Este acto arbitrario excitó la indignación y la alarma de los cristianos evangélicos. Uno de ellos dijo, Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilato. Los romanistas se volvieron más intransigentes. Un fanático papista dijo, los turcos son mejores que los luteranos, porque los turcos observan días de ayuno, mientras que los luteranos los profanan. Si hemos de escoger entre las sagradas escrituras de Dios y los antiguos errores de la Iglesia, tenemos que rechazar las primeras. Melanchthon decía, cada día Faber en plena asamblea arroja una piedra más contra los evangélicos. Se prohíbe entonces la libertad de conciencia que se había aprobado en el 1526. ¿Ok? Por comunicación imperial entonces. Por los graves desórdenes, supuestamente. 8,000 personas en la capilla. Eso es un desorden para ellos. Bueno, fue un acto arbitrario. Y desde luego, pues ellos se indignaron, los príncipes protestantes, porque príncipes de la Reforma. Y Melanchthon se quejaba de este Faber, porque él fue el peor enemigo ahí en esa asamblea de la dieta de Espira. Ahora están maniatados porque cancelaron esta libertad de conciencia que
¿Qué van a hacer los príncipes? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo quiero otra vez volver a resaltar que aquí en este mismo escrito la hermana dice lo que les dije hace poquito, o sea, en la otra diapositiva. Los romanistas, y luego habla de un fanático papista. Dos cosas diferentes, como si fueran. Interesante. Voy a subrayarlo acá. Es lo que he venido como notando, porque sí es lo que, pues, o sea, me confirma el Señor con esto, pero sí, vean. Y en las ediciones nuevas del Conflicto de los Siglos ya no dice romanistas, el Señor. Dice católicos romanos. O católicos, Y ahí cae confusión, porque católico romano me va al mismo papista. Una cosa es diferente romanos o romanistas a alguien papista. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, y entonces los príncipes, ¿qué van a hacer? O sea, cada vez lo están cerrando y cerrando y cerrando más. Pues los príncipes van a protestar. Y de ahí nace la palabra protestantes. En esta dieta de Espira del año 1529, de ahí sale la palabra protestantes y a partir de este momento se le empieza a llamar a esta gente protestantes. Y ahí pues venimos nosotros. ¿Qué Pero la año? historia, 1529, Espira. Por eso es tan importante esta dieta. Aquí ya no está Lutero. Lutero está ya haciéndoles barra, disfrutando de su matrimonio, de su hijita, está haciéndoles barra. Ellos están con Melanchthon y dos más teólogos que los asesoran porque los príncipes pues no son muy diestros todavía. Y entonces necesitan esa asistencia, ¿no? Y es que esta dieta de Espira va a ser clave para la reforma protestante. Entonces, aquí nace el protestantismo como movimiento, ¿sí? Y es un movimiento que nace entre estos príncipes que son políticos y por lo menos ya vemos que probablemente uno, Juan Federico, sí pudo haberse convertido realmente y vamos a verlo, si Dios quiere, el otro sábado con más testimonios de él, porque a él lo amenazan y él también tiene que vivir su propio sufrimiento y lo vive con el Señor Jesús, que es lo más hermoso. Como ya no está Lutero y a Melanchthon también sufre una recaída acá. O sea, esta dieta es tremenda, hermano, todo lo que sucede acá. Entonces, esta dieta de 1529 es clave y la subsecuente dieta de Augsburgo en el año 1530, porque eso no para acá. Entonces, todo eso, si Dios quiere, lo vamos a ver con detalle la siguiente semana, el siguiente Shabbat. Van a pasar cosas muy increíbles acá y muy tremendas, hermanos, que acá también el Señor nos habla de muchas formas y esta es otra de las formas en que nos habla a través de estos eventos históricos, ya sea a nivel personal. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo o una pregunta para finalizar. Los que quieran pueden ir adelantando el conflicto. Bueno, yo tuve un poco de confusión. Si quieres te devuelve a la foto, por fin. Ajá. Para poder que me quede claro esta parte. Aquí Juan Federico es el hijo de Juan. de la foto esa que me mostré, de esta, mira, este es Juan. Y este es Juan Federico. Por eso, Juan Federico es el hijo de este señor Juan que vestía como Lutero. Bueno, los dos visten así. Sí. Ese fue el que resguardó a Lutero. Juan no fue el que resguardó a Lutero, fue el hermano de Juan. Bueno. Que se parecen hartísimo. Sí, es que son hermanos. Entonces, este Juan tiene un hermano que se llama Federico, el que soñó lo de las 95 tesis. Sí, él se llama Federico. Federico, y el que organizó el falso secuestro de Lutero. Ajá. Él muere después de eso. Y el electorado queda a cargo de su hermano,
Es el Eso único era. heredero que Ok, tiene. eso era. Ese. Listo. Gracias. Listo. Juan. El duque Juan se vuelve elector de Sajonia. Listo. Bueno, hermanos. Vamos entonces a orar. Los invito al que quiera leer. Capítulo 11, el conflicto de los siglos. Léalo bien despacito para que lo entienda. O el que quiera leer algo más extendido. El libro 9 de Historia de la Reforma. Capítulo 7. Que está en la literatura de la página de la iglesia. Por aquí está. Esta página, W Writings, puede también consultarlo. Y acá ustedes se inscriben en esta página, es nueva de hecho. La sacó la iglesia y está buena, ¿para qué? Está buena. Hasta ahora lo que he visto, ¿no? Y tiene traductor acá mismo. Entonces ahí ustedes se inscriben y acá sale un botoncito para traducir. ¿Por dónde es que está? Bueno, ahí sale un botoncito para traducir. Hasta ahora la estoy conociendo realmente. Pero ahí está esa historia de la reforma que estamos leyendo. Para el que quiera, pues ya. Es súper extendida, eso sí. Y la hermana White usó ese capítulo para armar este capítulo del conflicto de los siglos. Usó esta historia de la reforma del libro 9. Bueno, ahí está para el que quiera. Dios los bendiga, hermanos. Chao. Reverencia al Señor. Vamos a orar. Bendito seas, eterno Padre, que nos has concedido el alimento espiritual en este día. Bendito seas porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a mostrarnos la verdad para el que quiera. Te alabamos porque hoy fuimos ricamente bendecidos y no lo hicimos los hombres. Lo hiciste tú, Padre eterno, a través de tu Hijo Jesucristo, por quien tenemos toda bendición. Nos consagramos a ti, Padre mío. Queremos consagrarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que nos concedes para que nos muestre lo que hay dentro de nosotros, Padre. Tu Hijo Jesucristo hará la buena obra y nos presentará al que quiera como una iglesia ante ti, oh Padre eterno. Una iglesia sin mancha, como dice Efesios, Filipenses. Una iglesia como tú siempre la has querido, Padre mío, una nación de sacerdotes y de gente santa, para tu honra y tu gloria. Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nos has concedido un día bueno en gran manera. Señor Jesús, nos has enseñado, porque eres tú, Señor Jesús, el que está llevando este tema. Gracias, porque no es el elemento humano, no soy yo, Señor Jesucristo. Eres tú. Te damos infinitas gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos a verte como lo más primordial en nuestra vida. Como los discípulos decimos, aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Queremos conocerte más. Y para aquel que quiera, Señor Jesús, te pedimos que nos muestres quiénes somos, Señor. La realidad. Por favor, que nos concedas esa bendición del escudriñamiento del corazón. Que esa sea la mejor bendición de esta semana. Que podamos contar nuestra historia a otros, nuestra historia contigo, Jesús, no la de otro. Que podamos escribir nuestras memorias contigo, Jesús.
y queden registradas en el reino de los cielos, como tú bien lo dices, en el libro de las memorias. Señor, tal vez el libro de las memorias no tiene muchas páginas. Tal vez las páginas de los pecados son muchas en nuestro libro de registro, Señor. Jesús, ¿por qué no cambiar ese curso de nuestra historia? Bendito Salvador, ¿por qué no vivir una reforma, reavivamiento en nuestra vida? Concédenos, por favor, lo que necesitamos según la voluntad de cada uno, Señor Jesús. Por favor, no permitas que el desánimo venga, el cansancio espiritual, el yo no puedo, el yo no escucho la voz de Dios, esto es muy difícil. Señor, ayúdanos, por favor, a confiar en ti, que esta obra es tuya y no nuestra. Ayúdanos a abrir la puerta del corazón. Hay mucho óxido allí, mucha basura, escoria. Está atascada esa puerta, no se puede abrir, Señor Jesús. Queremos abrirla, pero a veces no abre. Algunos de nosotros en nuestro interior clamamos para que se pueda abrir, Señor Jesucristo, y alumbre tu luz en nuestra vida. Para los que de pronto ya se abrió un poco, Señor bendito, por favor quitemos toda esa basura de esa puerta para que solamente puedas entrar tú, Señor Jesús, y ningún otro espíritu pueda entrar a la puerta de nuestro corazón. Mi Salvador, oro por mis hermanos de la verdad os hará libres, para que sean luz en el lugar donde estén. Con sus vidas. Por favor, Señor, bendice cada hogar, que nosotros seamos la sal de la tierra, como dice tu palabra, que seamos luz, no seamos tinieblas, no seamos piedra de tropiezo, que con tu justicia podamos ser ejemplo para el mundo de lo que tu evangelio poderoso puede hacer en nosotros, para la vindicación del nombre del Padre. Salvador, gracias. En tu precioso y divino nombre, mi Señor Jesucristo. Amén.